Parece ser que los discípulos, como en otras tantas ocasiones, estaban en otra cosa. Estaban al lado de Jesús, pero sus corazones estaban en otro lugar. Jesús, que los llevaba por un camino, no lograba que los discípulos comprendieran cuál era la propuesta, aquello de lo cual Jesús les estaba hablando. Y mientras Jesús recorre el camino del despojo, de la entrega, de la humildad, del estar pendiente del prójimo, de la simpleza, entre los apóstoles, los discípulos, discuten acerca de quién sería el más grande. Se ve que todavía tenían un largo camino por recorrer. Yo me quedo con esto de increíble lo cercano que uno puede estar a Jesús, creer que uno está verdaderamente próximo porque reza, porque celebra la fe, porque trata de vivir de acuerdo a su voluntad y sin embargo, al mismo tiempo uno está en una cosa, pero también en otra. No hay unidad, no hay paz en el corazón está como dividido, hay como luchas internas. Y entonces falta madurar. Esto le pasó a los discípulos en su conjunto y a alguno de ellos, como lo presenta el Evangelio de hoy. En el caso de Juan, que tenía, vamos a decirlo así, como celos o envidias de aquel otro que no pertenecía a este grupo, pero que también expulsaba demonios. Entonces, Jesús nos propone el camino de la pequeñez. Hoy que estamos celebrando esta primera misa de la semana, que le pedimos al Señor que nuestro sí sea un sí profundo, único, verdadero a Él, y no un poco sí a Jesús en esta mañana y luego sí a nuestros caprichos, o luego sí a las tentaciones que el mundo nos propone o nos ofrece, o a nuestros propios desórdenes. Mi sí es a nuestro buen Señor, todo de mi vida para ti. Como lo dice hoy una de las estrofas de el Salmo de Laudes, ¿no? Para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor. Pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Empezamos a leer hoy el libro de Job, este libro de los así llamados sapienciales, un libro que fue escrito más o menos en el siglo V, VI antes de Cristo, que no necesariamente es un libro histórico, aunque tal vez el personaje de Job pueda serlo. Lo cierto es que el autor de este libro va a proponer a los lectores precisamente un camino, un recorrido, porque todo el libro es como si fuera una extensa parábola sapiencial. Vamos a encontrarnos con un prólogo, al concluir con un epílogo y luego con 40 capítulos entre medio. De esta lectura salteada, por supuesto, nos vamos a ocupar a lo largo de esta semana, por eso hago esta introducción. Y en estos 40 capítulos nos vamos a encontrar a Job con sus pensamientos, con sus diálogos con sus amigos y también con la respuesta de Dios. Y es un libro muy interesante que nos mueve como palabra de Dios a la reflexión, a la interiorización del mensaje. De momento nos veremos como reflejados en lo que a Job le sucede, tal vez por momentos en lo que los amigos le proponen, y tal vez de momento en la respuesta de Dios. Entonces vamos a ir recorriendo un camino. Este libro pretende como introducir ese tema tan presente en la historia de la humanidad, que es por qué Dios permite que los buenos, los justos, los inocentes sufran o padezcan todo tipo de desgracias. ¿Por qué? Y hoy entonces nos vamos a encontrar con esta suerte de introducción donde hay como una especie de un cuento dramatizado, una escena preparada, insisto, no tanto en la
historia, sino en la intención de aquel que escribe para transmitir un mensaje. Y entonces nos presenta allí a este diálogo entre Dios y Satanás, donde Satanás le dice a Dios que Job eh, le es fiel nada más que porque Dios lo bendijo con muchas cosas. Entonces, Satanás le dice a Dios, bueno, vamos a hacer este ejercicio de quitarle todo a ver si en realidad es tan bueno y tan fiel. Dios le dice que a él no lo toque, que sí puede este, hacer de las suyas sobre sus bienes. Ya nos vamos a ir metiendo poco a poco, no me quiero adelantar, pero lo cierto es que en el fondo hoy ante estas, lo hemos leído recién, serie de desgracias que le van ocurriendo a Job, de momento Job es paciente, no desespera. Nos vendría muy bien como repetir a lo largo del día, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dice, en aquella interpretación o primera lectura entonces de la época, Job, Dios me lo dio, todo lo que yo tenía, me lo ha dado Dios. Y dice él, bueno, Dios también me lo quitó. Bendito sea Dios, como queriendo decir, no, no me voy a enojar con Dios porque si me dio todo esto y lo disfruté y ahora no lo tengo, no, bendito sea Dios. Hoy entramos como en esta suerte de introducción, pero insisto, nos hace mucho bien el pensar acerca de las propias o de las desgracias, los problemas, los dolores, los sufrimientos ajenos. Sobre esto tenemos que pensar, sabiendo que estamos en el Antiguo Testamento, en este caso, con este recorrido que vamos a hacer. El autor del libro no va a llegar a, a dar una respuesta perfecta, porque la respuesta perfecta no va a llegar en el Antiguo Testamento, sino con la Pascua, con la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí se comprende. Pero el recorrido que hace el autor es muy interesante. Quien escribe el libro no se va a dejar llevar por esta gran tentación que es aquello que los amigos de Job le van a decir. Todo esto te sucede porque algún mal habrás hecho. Esa idea que subyace aún en muchos cristianos. Si me porto bien, Dios me tiene que dar todas las cosas buenas. Si me porto mal, bueno, que me castigue. Lamentablemente. Entonces, esta sí que es una mirada interesante, porque el autor del libro no se va a quedar como enganchado a esa lectura pobre de estos amigos de Job. Él va a intentar buscar, él dice, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no es cruel, de Dios no puede venir este mal. Bueno, ya veremos a lo largo de estos días cómo vamos avanzando, pero de momento me parece que es algo muy lindo el que podamos, en vez de querer quitarnos todo tipo de mal en nuestras vidas, de dolor o de sufrimiento, que podamos reflexionar. Por ejemplo, si esta fue la respuesta de Job, ¿cuál es mi respuesta hoy frente al sufrimiento, al desconcierto, al dolor? ¿Soy capaz de decir, bendito sea Dios? ¿O culpo a Dios de mis males? ¿O que no se interesa en mi vida? Hay que reflexionar acerca de todo lo que vivimos, que nuestro sí sea sí. Y empezamos del mejor modo, que es haciéndolo junto a Jesús, el autor de la vida, aquel que no ha venido ¿eh? a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Que también nosotros a lo largo de este día lunes busquemos, intentemos darnos del todo a los demás. Ese es un modo muy apropiado de decirle sí al querer de Dios. Insisto una vez más, estamos en esta vida no para encontrar la última respuesta acerca del mal, porque el mal es un misterio. Jesús no vino a explicar el mal, lo derrotó, lo cual es mucho más importante, lo venció, lo cual es muchísimo más importante. Y nosotros, seguidores, discípulos de Jesús, seguimos sus huellas, entregó su vida. Hoy
entreguemos también la nuestra. Que seamos capaces de invertir cada minuto de este día, eh, no tanto en comprender el mal, por qué razón, hasta cuándo va a durar, sino en medio de esta situación, Señor, ¿qué esperas de mí? Y aún en medio de esta situación, bendito sea Dios, porque sos mi Padre, estás conmigo, estás a mi lado, no me abandonás. La pregunta aparece, hoy leía los salmos a la mañana, uno de ellos, el Salmo 41. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Esta es la pregunta del hombre de todos los tiempos, frente a quienes tenemos fe, y la respuesta es Jesucristo. ¿eh? Y ahí la tenemos que encontrar, junto a Él. Por eso nos encontramos en esta mañana, en esta Eucaristía, celebrando nuestra fe. Que podamos inteligentemente saborear, sabios de nuestro tiempo, hoy, el tiempo que Dios nos regala para amar mucho, poner semillas de paz, buscar el bien de aquellos que están a nuestro lado. Menos quejas, más amor. Esa es la mejor inversión y la más sabia de las respuestas que podemos dar frente a lo que nos sucede, a lo que Dios permite en nuestras vidas.